Estimados amigos, estamos nuevamente en Plataforma Democrática, su programa donde desde un punto de vista plural vamos a conversar sobre distintos aspectos que conciernen a nuestra realidad nacional. Como siempre, la situación está movida, hay un conjunto de acontecimientos que van a ser objeto de nuestro análisis el día de hoy, y quiero recordarles a todos ustedes que este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bueno, la situación política, una vez nombrado el gabinete que preside Aníbal Torres, la situación, a pesar de las treguas, las alzadas de banderas blancas por ahí, sigue tenso. El panorama no ha sido cualitativamente modificado y hay un conjunto de acontecimientos importantes que van a venir en los próximos días. Este viernes se cumple el plazo para que la subcomisión de asuntos constitucionales, que está viendo la acusación constitucional contra el presidente Castillo por traición a la patria presentada por un grupo de ciudadanos, sea calificada, sea objeto de un informe de evaluación para luego elevarlo como corresponde a la comisión permanente y decidir si se lleva a cabo o no la investigación sobre el caso. Entonces es una fecha a la cual todos debemos estar atentos. La siguiente semana debe verse el proceso de la moción de censura contra la presidenta del Congreso, que a pesar de la llamada tregua, que por ahí se ha formulado, la habría presentado la facción disidente de Perú Libre. Además, hay un conjunto de acontecimientos que siguen marcando el horizonte hasta que la subsiguiente semana debe presentarse el gabinete Torres para exponer el plan de gobierno y solicitar la correspondiente cuestión de confianza, el voto de confianza. En fin, es una semana donde Castillo ha señalado hacer un mea culpa, pero bueno, yo creo que hay algunas reglas, algunos rasgos que se repiten. El hecho de no haber dado ninguna conferencia, ninguna conversación con la prensa durante el semestre del año anterior, ahora quiere ser corregido mediante esta maniobra de que solamente quiere que le pregunten aquellas cosas que le interese al declarante, al presidente, y eso es inadmisible para una prensa libre, independiente, que tiene el derecho de hacer preguntas sin ningún tipo de enmarcamiento, sin ningún tipo de limitación. Bueno, en fin, estos son los problemas que se presentan en la situación, y sobre eso yo quería preguntarle a Víctor Andrés, al cual saludo, y a Juan también, pero primero a Víctor Andrés, ¿qué le parece este panorama una vez que ya se ha instalado el gabinete Torres? ¿Cómo están las tendencias? Y si es verdad que esta nueva actitud que aparece dibujarse en el presidente de la República, luego que físicamente se ha despojado del sombrero, es una maniobra que efectivamente le puede dar algún dividendo, o es más de lo mismo y que finalmente la entraña autoritaria de Castillo y su negativa a mantener las formas democráticas va a ser aquello que se va a imponer en última instancia. Víctor Andrés, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel, buenos días, Juan. Bueno, el panorama sigue complicado, digamos, ¿no? Tú hablabas de que el señor Castillo ha dejado el sombrero. Bueno, lo ha dejado de una manera brusca, ¿no? Antes iba al baño con sombrero. Hoy día no va a ninguna parte con sombrero. O sea, es hombre de decisiones bruscas y radicales, ¿no? No se quitaba el sombrero ni para ir al baño, ni para ir a la iglesia, ni para ir a una ceremonia oficial, ni para ir a una conferencia internacional, a una visita oficial. Bueno, y se sometió pues a la lamentable anécdota denigrante para él de que el señor Bolsonaro le quite el sombrero y se lo ponga a él. Ya es el colmo, ¿no? Es el colmo, la ridiculez a la que sometió a la figura presidencial el señor Castillo, usando sombrero en cualquier parte, día, noche, y en cualquier sitio, ¿no? Inclusive en el baño, ese famoso baño donde se encontraron $20,000, también seguramente recibió la visita del señor del sombrero. Entonces, claro, ahora se ha quitado todo.
Entonces, estos cambios radicales tampoco le hacen bien a él. Significa que no está bien asesorado. Refleja que es un hombre pelele, que se deja manipular y llevar. A uno le dicen ponte el sombrero y nunca se lo saca. Después le dicen quítatelo y se lo saca y ya nunca más se lo pone. O sea, estamos ante un pelele, a una persona que no tiene personalidad, que no tiene carácter, que no tiene definiciones, que no tiene ideas, fuerza, que no tiene coherencia en sus actos, y por lo tanto estamos a la deriva, ¿no? Estamos a la deriva. La pregunta es quién gobierna el país, quién está atrás de él. Hay varios nombres que se mencionan, todos muy desconocidos, pero evidentemente nadie sabe con exactitud, o bueno, por lo menos los que estamos afuera, quién es el que maneja esto. Porque yo estoy seguro que el señor Castillo debe estar preocupado por sus malos, por la mala imagen que da su gobierno con 4 gabinetes, todos muy malos. Y el último también muy malo. Y debe estar preocupado por poner a personas impresentables como el chamán Condori, por ejemplo, o el señor informal, chofer informal, Silva, del Ministerio de Transportes. Que a propósito del Ministerio de Transportes, hoy día salió una noticia diciendo que el AP hasta el fin de mes espera al gobierno para que le dé autorización o no, para dejar de construir el terminal aéreo completo, porque al AP se le ha dado todo en 22 años de concesión y ha sacado la plata que ha querido y ha cobrado tarifas para uso del aeropuerto como si el aeropuerto estuviese ya totalmente construido y recién está empezando a construirlo. O sea, desde hace 15 años hace lo mismo. Y sin embargo, para construir el aeropuerto ya el año 25, terminado, oleado y sacramentado con 35 millones de pasajeros, se le dio 10 años más de concesión. Pero ahora, a raíz de la pandemia y otras excusas, dice que no, que esos 10 años lo va a usar para construir el nuevo aeropuerto. O sea, va a ser la mitad del aeropuerto ahora, hasta el 2025, la mitad, para 18 millones de pasajeros, y la otra mitad la hará 10 años después, o durante los próximos 10 años. Bueno, pues, ¿y eso qué significa? Ahorrarse 700 millones de dólares de inversión. Pero da la casualidad que Indecopi, con el señor Palacín, que se ha puesto duro, y con la viceministra de Transportes, que acaba de renunciar, creo que se llama Fabiola Morales o González, le han dicho que no, que cumpla sus compromisos. Se le dio 10 años más de concesión para que haga el aeropuerto ya. Y ahora resulta que ya tuvo la concesión 10 años más y no quiere hacer el aeropuerto ya, sino quiere hacer la mitad solamente y la otra mitad después. Bueno, ahora han dicho que se van ellos, o mejor dicho, toman la decisión de quedarse o irse dentro de este mes si es que el gobierno no cambia su posición. Ya cayó una viceministra y el gobierno parecería que quiere cambiar también de opinión. Entonces, ese ministro de Transportes, que es también muy débil en su formación profesional y probablemente ética también, de repente cambia de parecer y le dan al AP lo que el AP quiere y otra vez el entreguismo de siempre en este gobierno que se supone que sea de izquierda. Entonces, con todos estos ministros impresentables, yo no estoy seguro que pueda estar contento el señor Castillo. Pero ¿por qué los mantiene? ¿Por qué mantiene a estos ministros? ¿Por qué los mantiene? Bueno, porque hay una presión atrás de él, porque hay un manejo atrás de él, porque hay una autoridad atrás de él que no lo deja actuar libremente, que lo encasilla, que lo dirige. Él está un poco como Lazarillo de alguien que está atrás de él. Entonces, bueno, eso habría que averiguar. Pero en todo caso, este es un mal síntoma. No sé qué pasará después. El día viernes empieza la acusación constitucional. Me parece que es interesante. No creo que sea muy viable. No creo que la traición a la patria se pueda configurar tan fácilmente por una declaración periodística, pero va a servir para seguir un proceso y saber qué cosas han pasado, cuáles son los entretelones y qué cosa hay detrás de esto. ¿Qué cosa hay detrás de la declaración? Si fue una declaración simplemente al aire o es el reflejo de una política bien elaborada que está en camino. Eso va a servir mucho a su acusación, porque es un proceso corto, pequeño, pero es un pequeño juicio parlamentario
y por lo tanto va a servir para aclarar unas cosas. Así que me parece bien que se proceda. Ahora, en el caso de la censura, para terminar, a la presidenta del Congreso ya ha tenido siete mociones de censura, pues me parece que es una exageración. O sea, hay un abuso ahí. Finalmente son cargos de solamente un año. Un cargo de un año. Eh, las acusaciones son, los pedidos de moción de censura son, pues, para que se vaya, ¿qué? En vez de que se vaya en julio, que se vaya en abril, o que se vaya en febrero, o en marzo. Me parece que es un poco exagerado. Son posiciones políticas con ánimo de reaccionar contra ella, porque ella ha hecho declaraciones sumamente duras contra el gobierno y sus satélites. Así que yo creo que vamos a tener una semana muy movida y esperemos pues que eh, salga fortalecida la democracia. Democracia que está hoy día, como hemos visto, con un gobierno totalmente a la deriva. Sí, muy bien. Yo creo que efectivamente hay un conjunto de problemas, que el gobierno tiene ahí los retos planteados, el Congreso también. Creo que esto del viernes 14 es importante, por lo que has dicho tú, Itocho. Aquí nadie tiene por qué prefigurar una salida que tiene que finalmente jugarse en el propio procedimiento. Nosotros como demócratas, lo que se ha hecho, lo que hemos hecho es presentar un caso que nos alarma, que nos preocupa, porque consideramos, desde nuestro punto de vista, que tiene un conjunto de aristas y que revela un contexto de una política internacional de toda la gente que está afiliada al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. O sea, lo que ha dicho Castillo, entre tantas tonterías, esto de la salida al mar con soberanía no lo es tanto, porque repito, no es algo que se le ha ocurrido a él, es algo que comparte toda la gente que está en la órbita del Foro de Sao Paulo. Y entonces es una política que sí, que puede tener una serie de actos preparatorios que no conocemos ahora, en Cancillería, por ejemplo, o en otras esferas, y que sería una linda oportunidad para que el Congreso, en la fase de instrucción, de investigación, pueda darnos a conocer a todo el país qué cosa es lo que se está tramando en realidad en este aspecto. Ese es el tema. Y ya el otro será el resultado de la investigación. Si eso lleva a que Castillo caiga, no caiga, sea procesado por traidor a la patria, ese es un colofón, ese es un resultado. Pero ahora hay que abocarnos y hay que exigir de que el procedimiento no se ralentice, no se baje, no disminuya, y por otro lado, menos aún se encarpete, como es un poco la práctica en muchas instituciones. Juan, yo quería plantearte a ti lo siguiente. Simplificando el escenario, el panorama, ¿tú qué crees? Estamos yendo a una suerte de estabilización siempre precaria. Subrayo lo de precaria para, no creemos que pasamos a un escenario completamente distinto, pero pareciera ser que lo que intenta Torres, incluso Castillo, es un poco amainar las aguas, o por el contrario, esto no es sino una fase de un agudizamiento de las tensiones que ya existen en el país. ¿Vamos a una suerte de apaciguamiento o las tormentas se van a acrecentar y el escenario se va a hacer más complicado y difícil de lo que ya estaba? ¿Qué opinas tú, Juan? Bueno, primero mi abrazo virtual a ti, Ángel, y a Vitocho, por estar juntos nuevamente en este ánimo reflexivo. Mira, yo no creo que exista en este momento una especie de juego de suma cero, más bien creo que hay una suerte de entente, una suerte de juego disuasivo, una suerte de guerra fría para ponernos a tono con lo que está pasando en el mundo entre el Parlamento y el Ejecutivo. El cruce de amenazas y el cruce de denuncias creo que han hecho que se genere esta entente. Por un lado, un grupo de parlamentarios fue muy agresivo con el Ejecutivo, con justa razón. Vitocho ha dado bastantes señales del por qué esa ola de censuras hacia el Parlamento, la incompetencia de los ministros y su fragilidad en términos de capacidad son elementos más que suficientes para plantear censuras. Pero por otro lado, muy políticamente, y yo nunca le niego el oficio político a nadie, como tampoco subestimo a nadie, el gobierno respondió al ataque, como se responde en política, no a la defensiva, sino al ataque. Y respondió con una serie de mociones de censura contra la mesa directiva y de acusaciones constitucionales contra quien representa al Congreso, contra Mari Carmen Alba. O sea, supo dónde apuntar, no fue
en ese sentido, torpe en lanzar pullas a los congresistas en sí mismos, sino apuntó a la cabeza y originó lo que originó. Una junta de portavoces que culminó en una conferencia de prensa en la cual se pedía que se calmaran las aguas. En ese sentido, el Ejecutivo demostró tener oficio político. Ahora, el resultado de eso es otra cosa. En estos momentos estamos en una suerte de equilibrio de fuerzas. El resultado es otra cosa. Creo, sin ninguna duda, que no van a prosperar las mociones de censura, ni tampoco la denuncia constitucional. Me he leído la denuncia constitucional de Betsy Chávez de cabo a rabo, ¿no? Y es un mamarracho. Creo que Víctor García Toma se queda corto ante lo que ha dicho. De verdad es algo que si hay capacidad y fortaleza temperamental en los miembros del equipo técnico de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, eso lo tienen que rechazar de plano, ni siquiera ser admitido. Es una barbaridad de punta a punta. Y las mociones de censura no hay el ánimo de dejar de lado a la presidenta del Congreso. En el otro lado sí las cosas están graves y eso lo sabe Castillo. Ellos han obtenido, gracias a este intercambio de denuncias, una suerte de equilibrio, pero precario, muy precario, que se va a disolver muy rápidamente. Yo no creo que lleguen ni siquiera al 8 de marzo con este clima. Ya las cosas se están desatando, las denuncias continúan, el deterioro del gobierno sigue en marcha, las declaraciones de Castillo lo descalifican a él permanentemente por su propia culpa. Entonces el deterioro permanece. Y las posibilidades de sacar del gabinete a 4 ministros antes del 8 de marzo son vanas. La amenaza que han hecho los señores parlamentarios de que no otorgarán la confianza si es que permanece Silva, Condori y otros dos más, el de energía y minas, el de producción, ¿no? Es una cuestión que no va a prosperar, no los van a sacar. Porque en esta competencia de amenazas, el gobierno sabe perfectamente que al final le van a otorgar la confianza con ministros o sin ministros. De allí que la posibilidad de fortalecimiento como consecuencia de victorias políticas sea una realidad. Por eso el Congreso tiene que saber elegir sus batallas. Cuando yo veo a los parlamentarios que permanentemente dicen vamos a censurar uno tras otro, no saben que con eso le están haciendo un gran beneficio al gobierno, pues lo victimizan, le dicen no me dejan trabajar, etcétera, etcétera, y la ciudadanía ve en el Parlamento un elemento obstruccionista. Tienen que hacer lo que no vienen haciendo, fortalecer sus comisiones de investigación, que son patéticas, que no denuncian nada, que no profundizan en nada, que permiten que se burlen de ellos presentando certificados falsos. Pero sin embargo, en ese sentido no hacen mayor cosa. Entonces lo que vamos a seguir es viendo por un lado el deterioro, por otro lado un Congreso que aún no atina a tener una personalidad colectiva y un gobierno que va a apostar al fortalecimiento sobre la base de dos variables: el tiempo, que lo favorece, y la incapacidad del Congreso para formular denuncias consistentes. Muy bien. En efecto, ahí están las tensiones planteadas y lo que hay que decir es que la próxima semana, exactamente el sábado 5, se está convocando a una gran marcha entre el Campo de Marte y la Plaza San Martín. Y digo esto es importante porque va a ser el renacimiento de un nuevo ciclo de movilizaciones que, emulando lo acaecido durante el semestre pasado, que hay que señalar con toda claridad que ha sido uno de los hechos más importantes de la coyuntura, en la medida que por primera vez los sectores democráticos, gente vinculada a posiciones de derecha o conservadoras, han salido de su pasividad acostumbrada y con entusiasmo han ganado las calles, no una, sino muchas veces. Y la verdad es que no nos imaginamos un escenario sin este elemento constante de que semana a semana había marchas importantes y un conjunto de movilizaciones a cargo de colectivos que le daban a la política peruana un ánimo partisano, un ánimo combativo, desde posiciones, repito, propiamente conservadoras, que no utilizan la calle ni la plaza pública como una herramienta de acción política. Más bien, todos sabemos que ese ha sido el territorio clásico donde las izquierdas
se han enseñoreado y a partir de ahí han puesto en jaque a los distintos gobiernos, han hecho grandes movilizaciones. En consecuencia, creo que a partir de la próxima semana también vamos a tener un nuevo protagonista en la escena nacional, y esta es una masa movilizable, la calle, otra vez hablando y presionando, por supuesto al gobierno, pero también de alguna manera al Parlamento Nacional. Y por eso mismo, entonces, yo quería plantear un poco cuál va a ser la responsabilidad que el Parlamento asuma, porque las movilizaciones callejeras, con sus características propias, son un factor que desde ahí ejerce un grado de influencia, de presión, quiere una determinada política, y el Parlamento va a tener que responder ante eso, porque claro, cualquier salida de renuncia, de dimisión del presidente de la República, tiene que pasar por la instancia parlamentaria. En consecuencia, vamos a vivir una dialéctica muy interesante a partir de la próxima semana, donde ahora, además de los actores oficiales que han participado en la esfera pública, vamos a tener un contingente social que le va a dar un matiz de tensión adicional, de colorido que suma a este panorama ya bastante complejo. Yo quería preguntarte, ¿cómo ves tú ese escenario? ¿Cómo ves tú al Parlamento Nacional en relación a una política que Juan ha definido con toda claridad por parte errática, al mismo tiempo autoritaria, conflictiva, por parte de Castillo? Castillo ha hecho unos esfuerzos para tratar de mejorar, son esfuerzos infructuosos todavía, pero creo que la gente ve también el otro gran actor de la coyuntura, que es la representación nacional. ¿Cómo ves tú la representación nacional en relación a las amenazas, a las actitudes del gobierno de Castillo, y sobre todo el hecho de que a partir de la próxima semana, el fin de semana siguiente, vamos a tener otra vez en las calles a una movilización que va a tener sus propias exigencias y demandas? Víctor Andrés. Bueno, fíjate, yo creo que lo que ha hecho Juan es muy interesante, muy importante, y su análisis es muy exacto. Ahora, sí, creo que las calles al final son las que van a empujar las cosas en un sentido o en el otro. Habrá que ver qué pasa el 5, si la movilización es importante o no, y eso va a condicionar un poco lo que pasa el 8 también. Pero yo, lo que ustedes decían, ¿no? Es decir, yo creo que el Parlamento no está a la altura de los parlamentos anteriores. Hay gente de muy buena voluntad, pero bisoños, con poca experiencia política y, bueno, y parlamentaria ninguna, y por lo tanto, y también hay intereses, ¿no? Hay intereses menudos, ¿no? Por un puesto de trabajo que quieras darle tú a un sobrino, ahijado, compañero, qué sé yo, y se lo piden los puestos de trabajo a los ministerios, que son los que pueden dar los trabajos de ministerios y de empresas del Estado, más que el propio Parlamento, a pesar que el Parlamento ya está sobrepoblado. Claro, al final pues compran la neutralidad o la fidelidad de un parlamentario a través pues, de darle puestos de trabajo a su familia, ¿no? Eso lamentablemente sucede, ha sucedido antes y ahora con mayor razón, porque las necesidades de las personas que han llegado al Parlamento, parecería, estas necesidades, las personales, son mayores que las personales de los otros parlamentarios del viejo cuño, ¿no? A mí nunca se me ha ocurrido en el Parlamento pedir un trabajo para un familiar, ¿no? A un ministro, nunca se me ha ocurrido, pero sé que a veces ha sucedido y ahora parecería que es un deporte nacional. Y eso le quita también credibilidad, fortaleza, legitimidad al Parlamento en sí, ¿no? Vemos cómo hay parlamentarios que han llegado con un partido y se han ido a otro, o estando dentro del partido se siguen allí, pero no votan con el resto, y que se vuelven castillistas rápidamente, ¿no? Entraron despotricando de Castillo y se vuelven castillistas una vez adentro, porque ha habido mutuaciones, han sido un poco travestis de la política, ¿no? Entonces yo creo que eso también sucede. Por eso es que recordemos que
no reelección parlamentaria ha sido fatal, yo creo que ha sido fatal. En el caso nuestro, que es uno de los pocos países del mundo que no tiene reelección para una asamblea, no para una persona, sino para una asamblea, ha sido en este caso nefasta, y esto se lo debemos a Vizcarra y a sus satélites, ¿no? A todos los vizcarristas que ahora se rasgan las vestiduras, pero que apoyaron todo eso en su momento creyendo pues que era la solución. Entonces yo creo que el Parlamento al final, el 8 de marzo próximo, va, lo que tú decías, Ángel, va a respaldar al gabinete Torres, a pesar de sus incoherencias y sus 4 ministros impresentables. Claro, han reducido, antes eran 8, ahora son 4, pero siguen siendo muy malos. Y por lo tanto, no quieren, se han demorado tanto en llegar, y llegan al Parlamento, pasan el umbral de la puerta y se transforman y se sienten pues endiosados, ¿no? Y que se lo merecen todo, y por lo tanto también pasa eso en el Poder Ejecutivo, y por lo tanto no van a querer poner en peligro su hazaña de haber llegado al Parlamento, ¿no? Yo eso no creo. Y finalmente, estos problemas entre el Ejecutivo y el Congreso, mal manejados por ambos lados, pero mucho más por el Ejecutivo, distraen la atención pública de lo que se está pasando dentro del país. Por ejemplo, de las concesiones, de los peajes, del aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, del tema del gas, la subida de la gasolina, la subida del gas, la subida de los alimentos, en fin, la subida de las medicinas. Entonces, es decir, la pésima servicio de salud que dan algunas instituciones y del Estado también. En fin, todos esos problemas gravísimos que lo hemos visto en el chamán Condori, ir a un hospital y tener que encerrar a las enfermeras o los asistentes sanitarios para que no protesten. Entonces, todo ese tema queda de lado al lado de los problemas que crean el Parlamento con el Ejecutivo. O sea, están saqueando el país, pero como hay un pleito entre el Parlamento y el Ejecutivo, pues ya el saqueo del país pasa a un segundo plano. Y eso debe ser también parte, lamentablemente, de una estrategia del gobierno, ¿no? Enfrentarse al Congreso siempre es popular. Ya lo hizo en su momento Fujimori, lo hizo Vizcarra, lo han hecho muchos presidentes en el pasado. Se han enfrentado al Parlamento y les ha dado buenos créditos a ellos. Ahora bien, ahora lo que permiten es distraer además la atención y lograr meter más gente y sobrecargar la nave del Estado, que ya está sumamente sobrecargada, y empezar a hacer los grandes negocios de Petroperú, los negocios de salud, los negocios de las empresas del Estado pasan a segundo plano, porque el primer plano está pues la moción de censura al presidente del Congreso. Ese es el primer plano. O un congresista que dice algo inadecuado, o que se enfrenta a otro, o que se abrazan dos adversarios. Eso es la noticia del día. No es los 78 millones de dólares comprados indebidamente por una empresa privada, de unos señores que estuvieron en Breña o en Palacio días antes. Eso ya no es noticia. Entonces, eso sí preocupa notoriamente la manera de desviar, y es una estrategia, no es una casualidad, es una estrategia bien montada para desviar la atención en temas que ha pasado antes en el Perú y que ha pasado antes en Venezuela y en Cuba y en muchos países más, donde la atención la llevabas a un tema político puntual, pero dejabas de lado la parte del Estado, del gobierno, de la administración, de los negocios del Estado, que quedaban sin atención y por lo tanto permitían mayores abusos y mayores corruptelas. Entonces yo creo que acá hay un juego macabro de esa naturaleza que me parece que hay que descubrirlo, ¿no? Bien, tienes toda la razón, Víctor Andrés, al decir que los escándalos y las cosas más espectaculares son las que ocupan el escenario, y entonces la retina popular se va por ahí. Yo creo que eso hace que, como tú bien lo has dicho, otros aspectos importantes. Yo leí el día de ayer, regresé de un viaje, y en el Comercio del día domingo aparecía una noticia muy importante, ¿no? El presidente de Vida, Ricardo Soberón, es decir, la entidad encargada de ver el tema del cultivo de la hoja de coca
y todos sus derivados, en el Cusco hace un acuerdo, un pacto social con la Federación de los Productores de Coca en términos de poner punto final a la política de erradicación y plantear una suerte de reducción voluntaria del área de cultivos que, según dicen los expertos, habría fracasado. Este giro en la política cocalera por parte del Estado peruano, que implicaría inclusive el hecho de pedirle a la DEA que se vaya del país y la eliminación de NACO, como que ocupa un lugar casi oculto, entre brumas, en un escenario político ganado por otros temas, siendo, creo yo, este un asunto fundamental, sobre todo si conocemos los vínculos del narcotráfico con las posiciones radicales que hoy día están en el poder del Estado. Ese es un tema para conversar. Y el otro yo quería plantearte, yo tengo claro de que una caída del presidente de la República, ya sea por un acto de inmoralidad u otro, no tiene por qué acarrear necesariamente la salida de todo el Congreso y convocar nuevas elecciones. Por ejemplo, si mañana el presidente de la República, como Clinton, comete un acto pues, de esa naturaleza, el Congreso no tiene por qué pagar esa culpa. Y además es un tema que no genera una crisis más amplia. Pero lo que vivimos hoy día no solamente es el problema de Castillo, sino es una crisis de gobierno, de desorientación general. Y entonces lo que podría pasar, independientemente de lo que dicen las leyes y la propia Constitución, se genera una coyuntura de descrédito gubernamental en conjunto, donde la consigna que ya algunos sectores están levantando, que se vayan todos, pueda tener algún grado de verosimilitud y alcanzar mucha fuerza, como la que sucedió efectivamente el año 2000, que tú recuerdas, donde la caída de Fujimori, su vacancia, acarreó pues la caída total del gobierno. El entonces segundo vicepresidente Márquez, cuando intentó siquiera decir yo estoy acá para asumir el mandato, fue desplazado de inmediato sin ningún tipo de extrañeza y se convocó a nuevas elecciones. ¿Cómo ves tú el panorama político, Juan, en ese sentido? ¿Tú crees que la coyuntura de crisis política y caída de Castillo puede arrastrar al Congreso y entonces la consigna que se vayan todos tener alguna verosimilitud y una fuerza más allá de lo que dicen las propias leyes y la Constitución? Juan. Bueno, yo discrepo con la palabra verosimilitud, la tiene indiscutiblemente, yo creo que es realizable, más que verídico, ¿no? O sea, tiene un carácter verídico, tiene asidero, pero es realizable. Y lo digo con mucha pena, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, creo que coincidimos los tres, que en los criterios de disolución del Congreso están estipulados en el artículo 134 de la Constitución y no hay otros, ahí es indiscutible, no hay margen para la interpretación, es un hecho concreto. También es cierto lo que le escuché a Vitocho hace unos días en una entrevista televisiva. Vitocho ilustraba a la gente señalando que es cierto que el artículo 134 señala eso, pero también es cierto lo que dice la calle. ¿Y la calle qué está diciendo? Que se vayan todos cada vez más. ¿Y por qué? Si vamos a un ánimo interpretativo. Porque hay un criterio dentro de las funciones de un parlamento que es clave, el de la representatividad. El Congreso fiscaliza, por supuesto. Legisla, por supuesto, pero también representa. Y no está representando a ese 64% de peruanos que quiere que se vaya a Castillo y que llega a casi 90% en Lima. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Si este Congreso no es capaz de sacar a Castillo porque se ponen de acuerdo en sus componendas, en sus treguas, etcétera, pues que se vayan todos. A eso vamos a llegar. Y digo que es triste porque los parlamentarios no se están dando cuenta de eso. Los parlamentarios tienen el parapeto constitucional, pero no se dan cuenta de que esa constitucionalidad, esa protección constitucional, esa definición de la Carta Magna, necesita del criterio de legitimidad para que pueda ser sostenible. Un Congreso que tiene un rechazo cada vez mayoritario es un Congreso que no va a poder vacar a nadie si es que insiste en este clima de treguas, de componendas, de que dime tú qué digo yo, de la partición de las bancadas, etcétera, etcétera. Al final la gente va a querer que se vayan todos, que es el ánimo creciente y es lo que nos puede llevar a una crisis aún mayor. El otro elemento
que yo quería rescatar es el siguiente, ¿no? Yo no creo que estamos en una crisis de gobierno, creo que estamos en una crisis de Estado. Creo que la situación es mucho más grave. Yo creo que Castillo no es una isla en el clima de decepción, en el mundo de decepción que hay ahorita en el Perú. Desencanta a la fiscal de la Nación, desencanta el presidente de la Corte Suprema, desencantan los organismos electorales, llámese RENIEC, llámese OMPE, llámese Jurado Nacional de Elecciones, desencanta el Congreso, desencantan todos. Estamos en una crisis de Estado, que es algo que llevó a The Economist primero y al Financial Times después a decir, cuidado, el Perú, y esto se lee entre líneas, puede ir a convertirse en un Estado fallido. Mira la situación en la que estamos. Tenemos una Junta Nacional de Justicia que ni se inmuta con las acusaciones sobre Zoraida Ábalos, ni se inmuta, ¿no? Tenemos un Congreso que es incapaz de ponerle una denuncia constitucional a una fiscal que tiene diplomas falsos. Tenemos organismos electorales que no cumplen con sus funciones elementales. Una RENIEC que ni siquiera puede dar DNIs. Un Jurado Nacional de Elecciones que da marchas y contramarchas en el marco legal de las futuras elecciones. Una OMPE cuestionada por un fraude y por otro lado incapaz de dar ni siquiera un padrón. Por otro lado tenemos un ejecutivo donde hay impresentables en los ministerios y un Congreso bisoño de novatos que no entiende lo que está pasando. Entonces estamos en una crisis de Estado. ¿Hay solución? Sí, la hay. Por cuestiones elementales, en la medida que los parlamentarios se den cuenta que constitucionalmente ellos son la única vía de solución, y esa vía de solución pasa por la salida de Pedro Castillo y de Dina Boluarte. No hay otra opción, pero para eso se requiere que los parlamentarios empiecen pues a hacer un ejercicio estratégico y constitucional e inteligente de lo que es la vacancia. En primer lugar, no dejarse poner contra las cuerdas. Yo recuerdo cómo César Villanueva se reunía abiertamente con Daniel Salaverry y con Marco Arana para impulsar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Se reunían en restaurantes, se reunían a altas horas de la noche, se reunían en casas y nadie decía nada porque era constitucional. Ahora los congresistas se reúnen en un hotel abiertamente para analizar la situación política y los ponen contra la pared y salen a pedir disculpas, ¿no? O sea, ahí te das cuenta tú lo que está pasando, ¿no? Como también señalaba muy bien nuestro querido amigo Vitocho, no solamente no tienen experiencia parlamentaria, sino no tienen experiencia política, que es peor, no tener experiencia política. Y es por eso que salen a pedir disculpas y a colocarse en el extremo de la culpabilidad cuando no han hecho nada malo. Bueno, yo sí creo que para el gobierno, para Pedro Castillo, el Congreso tiene fecha de vencimiento. El gobierno sí ha empezado una cuenta regresiva para cerrar el Congreso, impulsado por dos temas. Uno, su propia supervivencia, y dos, el objetivo latinoamericano de tener una asamblea constituyente. Entonces, y digo y subrayo, latinoamericano para el Foro de Sao Paulo. O sea, y subrayo eso. O sea, el gobierno sí tiene un objetivo desde el primer día, que es el de llevarse de encuentro a este Congreso y convocar una asamblea constituyente. Y ellos persisten en su propósito. Y nuestro Congreso no se da cuenta de eso. Cree seráficamente que nada va a pasar, que van a amainar las aguas, ¿no? Que va a aparecer un Moisés, va a abrir las aguas de la Concordia y ellos van a pasar a lo largo del Mar Rojo. No, pues no es así. Acá no se dan cuenta ellos de que están en vías de extinción y por lo tanto tienen que reaccionar a partir de la unidad. Ahora, al igual que todos los tiranos, este Congreso está repleto de topos. Hay topos en todas las bancadas. Topos y gente que de adentro está dinamitando al propio Congreso. Lo tuvo Pedro Pablo Kuczynski, ahí tenemos a Salaverry como emblema de ese grupo de personas que se dedicó a dinamitar al Parlamento desde adentro. Hubo ingenuidad colaboracionista en aquellos que ni tenían idea de la política y llegaron a los más altos cargos en el Congreso. Y hubo también de los infiltrados lleva y trae encabezados por la izquierda, ¿no? Marco Arana, entre otros. Entonces, lo mismo está sucediendo ahora. Lo mismo sucede ahora. Todas las bancadas tienen un elemento disonante, pro gobierno, ¿no? Esa es la fuerza de los presupuestos, la fuerza de la extorsión, la fuerza de la prebenda. Y esos son los que están debilitando al Parlamento. En este choque de poderes, si el Congreso no se da cuenta que tiene que reaccionar primero que el gobierno, va a acabar siendo disuelto. Y la historia de nuestro país
va a pasar por momentos muy trágicos y dramáticos. Muy bien, creo que ha sido una muy grata conversación. Hemos analizado, expurgado, revisado un conjunto de aspectos de la coyuntura nacional. En conclusión, las tensiones siguen adelante, el gobierno no ha cambiado en lo sustantivo, podrá haber algunas condiciones para cierta tregua, pero esta tregua no se sostiene en sí misma. Vean ustedes cómo ya ha sido rota en algunos aspectos, y por lo tanto vamos a nosotros a visualizar una próxima semana donde creo yo que la entrada de lo social a la lucha política le va a dar un calor adicional al que ya tenía. En fin, creo yo que ha sido un gran programa. Quiero felicitaros a ustedes dos por sus ilustradas opiniones y otra vez más agradecer a los amigos que nos siguen semana a semana en estas reflexiones que damos en este programa de Plataforma Democrática, agradeciéndoles ese compromiso. Nosotros, por lo tanto, nos despedimos ratificando nuestra voluntad de seguir haciendo este seguimiento de la realidad nacional para que tengamos los elementos de juicio y poder ubicarnos y tener una posición frente a ella. Muchas gracias y hasta la próxima semana.